¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Buenos días. Tuvimos un poquito de nieve, parece, por lo menos acá en Bariloche, estoy hablando de acá, ¿no es cierto? Ahora parece que está más sereno el clima, pero el milagro que pasó es que tuvimos una baja de temperatura muy importante. Así que, no sé, eso es algo que tenemos que, ahora ya viene una de nuestras panelistas estrellas, y aprovecho, la estrella estrellada, ¿qué decís? Aprovecho entonces para que saluden Hola, Nati, buen día a todos. Pepe siempre detrás de cámara. Buen día. Y bueno, no sé, Sofi no la viste abajo, ¿no? No, Bueno, entonces tal vez haya una vez más decidido optar por otro camino. Para mí que la asustábamos. Me La parece. asustamos nosotros, ¿sí? La intimidamos. Así que bueno, empezamos entonces este nuevo desayuno. Voy saludando a la gente Belén, ¿qué tal? Buenos días, Claudio, equipo y participantes. Eladio, desde temprano, escuchar al Señor de la vida, saludos y bendiciones, gracias Eladio. Bueno, Noemí, que está bendecido días para todos. Cocas, ¿qué tal? Buenos días. Mi señora Moni, que también está bien. Así que bueno, aquellos que estamos en Bariloche tendremos que abrigarnos un poquito más por estos días, pero supongo que para aquellos que les gusta el calor, después pronto se va a retornar a la normalidad. Y hoy íbamos a terminar el tema que venimos charlando en estos días de la resurrección final de todos. Y decidimos terminar esta consideración antes de entrar en el último tema de la escatología a través de preguntas, como para redondear el tema. Nos hacemos unas preguntas, ahí aparece como apareció en la presentación. Nuestra resurrección final, y nos preguntamos, bueno, ¿cuándo? ¿Cómo? Y además otra pregunta que a mí me parece también que es muy importante, ¿para qué? Es decir, ¿para qué vamos a resucitar? De manera que, y hay otras preguntas que se pueden agregar, que vamos a ir considerando, y que ya vimos, pero vamos a hacer un repaso a través de estas preguntas. Igual quedaba feo poner tantas preguntas, iba a espantar a la gente. Bueno, Moni, hola, buenos días desayuneros, Coca, buen día Claudio a todos, Claudio Ferrucci que se conectó, Noemí, que es una nueva oyente, cariños a Sofi, también le vamos a dar cariño cuando la veamos y se anime a venir. Por ahora, cariños a Nati que está acá al pie del cañón. No es una crítica con Sofi, que tendrá cosas muy importantes. Belén dice que en efecto hay una ola fría en el país y por eso refrescó en todas partes, que se nota también acá. Así que bueno, vamos a inaugurar entonces estas preguntas. Bateo un poquito como siempre mi pequeña torpeza tan conocida acá, espero que no se haya corrido nada. Habíamos dicho, como un poco de la conclusión de todo este camino que venimos recorriendo, que el estado del alma separada del cuerpo, es decir, ¿se acuerdan? Nosotros cuando morimos, y si estamos en estado de gracia, vamos al cielo y nuestra alma entra en comunión directamente con Dios. Pero ese estado, habíamos aclarado, habíamos remarcado, es provisional. Aunque está en nuestra alma en presencia de Dios, falta la resurrección final del cuerpo, de nuestro cuerpo. De modo que en el cielo, salvo Cristo, Jesucristo, que es Dios y que en su naturaleza humana está plenamente glorificado, y la Santísima Virgen María, que fue asunta en cuerpo y alma, todos los demás santos
están solo en alma y esperan junto con nosotros esa resurrección final. De manera que este es un poco el panorama que habíamos remarcado contra esas nociones que muchos a veces tienen de que cuando nos morimos nuestro destino último y final es el cielo. El cielo en el sentido de las almas ante Dios flotando en el cielo, no es algo peyorativo, es realmente nuestras almas están ante Dios. Flotando es una manera de imaginarlo. Aquellos que imaginan que su destino definitivo es eso, tal vez hasta lo pueblen de nubes, angelitos y alguien sentado ahí mirando a Dios, ¿no? La realidad es muy otra, el alma entra en una comunión profunda con Dios. Habíamos dicho que esto no es para nada un eterno aburrimiento, sino un entrar eternamente en esa comunión interna de ese Dios trino y en la comunión de los santos con todos aquellos que forman parte de la iglesia que está en el purgatorio, la iglesia peregrina que somos nosotros y la iglesia celestial. Pero, como digo y repito, tenemos que recordar lo que rezamos en misa, creo en la resurrección de la carne, y esto está apuntando a que ese no es nuestro destino definitivo, sino que nuestro destino definitivo es resucitar. ¿Quiénes van a resucitar? Primera pregunta, que ya un poco habíamos respondido. Todos. ¿Qué quiere decir todos? Todos quiere decir todos. Es decir, todos los seres humanos que hayan muerto a lo largo del tiempo y del espacio. Absolutamente todos. Algunos para la vida y otros eventualmente para la condenación, ¿no? Como habíamos dicho. Pero todos van a resucitar. Todo ser humano que haya sido engendrado en este mundo, después en todo caso volvemos sobre esto, porque nosotros creemos en la vida humana desde que el nuevo ser es concebido, ¿no? Desde que nace, y por lo tanto todos los seres humanos van a resucitar. Y junto con aquellos que permanezcan vivos en la segunda venida. Porque después vamos también a reiterar que esta segunda venida es un suceso que va a acontecer a la historia humana, no es simplemente una cosa del cielo. Nuestra historia va a ser transformada cuando vuelva Jesús en gloria. ¿Querés intervenir, Nati? ¿Ya estás calentando? ¿Ya estás lista? No, yo en realidad lo que les quería contar es un cuentito, pero después se lo voy a contar. Termina la idea. Bueno, cómo no. Bueno, vos cuando quieras, ¿no? Calentar los motores, andar y ya... cuando no. Lo que me preocupaba es si las preguntas iban con nota o no, ¿qué ibas a hacer? Eso me preocupa. No, porque yo mismo las estoy contestando, pero claro, ahí está. Una vez más, Nati me baja a tierra. Porque tendría que dejar que contesten, pero el tema es este. ¿Saben qué? Esa es la limitación, y por eso cuento con la colaboración de ustedes, de algo que en realidad no es Zoom, que podemos vernos iterativamente cara a cara, sino a través del chat que ustedes van participando. Y en realidad yo dejo las preguntas, las dejo como flotando y sigo, porque no existe esa velocidad entre nosotros que me permita quedarme esperando, ¿no? Bueno, la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Verdad? Hacernos recordar. Bueno, ¿quién? ¿Quién va a resucitar? Que no esperé que me contestaran y enseguida dije todos. Pero, ojo, a ver, nuestro juego puede ser de esta manera. Yo digo todos y a lo mejor ustedes se quedan como, les queda picando eso y se quedan como preguntando eso. Y yo dije cosas que incluso después voy a retomar, pero dije todos los que hayan sido engendrados, ¿sí? No solamente los que nacieron, porque como digo, nosotros, los católicos, creemos que la vida humana, no solamente creemos como un acto de fe, importantísimo, apoyados en las evidencias de la ciencia, pero también a partir de nuestra fe
y del magisterio, sabemos que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Es decir, cuando decimos que todos van a resucitar, todos los seres humanos que hayan sido concebidos, hayan nacido o no, a lo largo de la historia y en todos los tiempos y en todos los lugares, van a resucitar. De eso estamos hablando. Bueno, ahí viene la pregunta entonces. Perfecto. Digamos, entonces, los niños no nacidos, ¿sí? Aquellos abortados, después aquellos que no conocieron a Dios y aquellos que negaron a Dios también van a resucitar. Sí, todos, absolutamente todos. Ahí está el misterio. Bueno, son diferentes realidades, ¿no? Los niños que no tuvieron la posibilidad de adoptar es una cosa, aquellos que hayan rechazado a Dios es una cosa totalmente diferente, y ahí se plantean temas que ya vimos respecto de la posibilidad del infierno. Pero contestando a Nati, sí, todos van a resucitar, y dentro de ese misterio sabemos que los que están en el cielo ya con Dios, y o sea, ya en el momento de la venida, los que ya estén en el cielo o purgando, todos van a resucitar para el bien, van a resucitar a imagen de Cristo glorificado. Y eventualmente ese gran misterio del infierno también van a resucitar esas almas, pero de alguna manera van a reflejar su estado infernal en su cuerpo. Es un misterio del cual mucho no podemos decir. Y después vamos a volver a hablar sobre los niños, sobre los abortos, cómo es que podemos imaginar que van a resucitar. Vamos a decir algo después, sí, Nati. Sí, eso está en la palabra de Dios, es un dogma de fe, esto que estás mencionando. ¿Qué cosa? Perdón. Lo de por ejemplo, lo de las personas que van a resucitar, por ejemplo, los que están en el infierno, esto que comentabas recién. Sí, es un dogma de fe que todos van a resucitar, sí. Es un dogma de fe. Y que también vamos a resucitar a imagen de Cristo glorificado, todos aquellos que sean los justos, también es un dogma de fe. Sí. Después yo voy a mencionar cuando haga una pequeña especulación, después la voy a mencionar. Pero todo esto, gracias Nati, sí, está bueno mencionar que todo esto es doctrina de la Iglesia. La resurrección de todos es doctrina de la Iglesia. Y Coca dice algo respecto de Nati, ya que saludó a cariños a Sofi, pero Coca agrega, bueno, además Nati llegó a horario, felicitaciones, dice. Gracias. Sí. Gracias Nati. Con razón llegó. En nombre de todos, gracias. No, che, para mi defensa vengo de misa, por eso. Sí, ya sé, pero hay veces que a lo mejor te quedas un momento más piadoso en la misa y otros momentos. Pero no, ya viene Nati, ya empezamos todos a calentar motores bien y empezamos a pensar mejor. Eso es lo que me gusta, en serio. Hace pensar. De manera que sí, esta primera pregunta, cuento también, ya les digo, con ustedes mismos para que también aporten, así como Nati aporta, ¿no? Decimos entonces que todos los seres humanos van a resucitar. ¿Cuándo sería la pregunta? Bueno, acá de nuevo, citando al catecismo, y también todo esto que estoy diciendo es dogma de fe, después voy a aclarar aquellas reflexiones o motivadas por pregunta de ustedes o porque yo mismo después las he anotado para compartir, pero esto es dogma de fe. Vamos a resucitar en el último día. ¿Qué quiere decir el último día? Cuando Cristo vuelva en gloria. Ustedes saben que hay como dos venidas de Cristo. La primera venida es en el anonimato, en el pesebre, en Belén, en un rincón del Imperio Romano, en la pobreza. No muchos se enteraron de esto, después el cristianismo fue creciendo, pero nació, ya les digo, casi como ignorado por el mundo. Y la segunda venida, la que Cristo nos promete, que es su venida en gloria, donde todos, absolutamente todos, van a participar, para bien o para mal, de esa segunda venida. Después vamos a hablar de este tema, pero va a ser una manifestación universal cuando Cristo, en la parusía, en la segunda venida, después voy a decir qué significa eso de parusía que estamos usando. Digamos por ahora la segunda venida,
ese momento final, ese día final, donde Cristo va a volver a la historia, va a concluir la historia del cosmos con esa venida y se va a hacer evidente a todos los hombres. Entonces, ¿cuándo? Ese es en el último día. ¿Pero cuándo es ese último día? Esto es muy interesante, después lo vamos a hablar. Hay muchos sectas nos recordamos lo último que fue este asunto del fin del mundo del 2012, que había gente que se enloqueció con eso. Bueno, todos acá somos todos, digamos, es un suceso suficientemente reciente para que absolutamente todos nosotros lo recordemos, incluso los jóvenes, que se hablaba de ese fin del mundo. Pero lo cierto, y esto también es dogma de fe, es que Cristo dijo muy claramente, en Mateo, por ejemplo, que en cuanto a ese día y esa hora, es decir, su vuelta en gloria, su venida en gloria, nadie lo conoce. Y dice incluso, ni siquiera el Hijo. Se está refiriendo, por supuesto, a esas limitaciones que tenía él como naturaleza encarnada, de no conocer esa hora. Solo el Padre las conoce. Solo Dios conoce el momento en que se va a producir esa venida en gloria. De modo que todas esas especulaciones del fin del mundo, ya después vamos a ver cómo tenemos que pensar ese fin del mundo, pero por ahora estamos diciendo, muchachos, no pongan fechas. Se los decimos a los de la secta, se los decimos a cualquiera que quiera calcular ese fin del mundo, Nostradamus, la New Age, el 2012 en su momento. Después vamos a volver sobre esto, pero Cristo lo dijo clarísimo, nadie conoce la fecha, de manera que nadie se puede creer un iluminado que por Dios, que con una especie de inspiración especial sabe cuándo va a ser ese fin del mundo. De hecho, Cristo lo dijo claramente, y es dogma de fe, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a volver, y en el fondo, fíjense esto, ese conocimiento para nuestra vida de fe es absolutamente superfluo. ¿Por qué? Porque lo importante es nuestro proyecto de santidad, es querer participar de esa parucía. Y es más, hay que velar para eso, como dicen también las parábolas, las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. No sabemos cuándo va a ser, entonces hay que velar por eso y hay que todos los días vivir como si fuera el último día, pero en el sentido no negativo de la muerte, sino en el sentido de que si Dios nos llama en ese día, sea porque vuelve o sea porque nosotros mismos por alguna eventualidad morimos, podamos acceder a Él en gracia, podamos disfrutar de aquello para lo que fuimos creados. El conocimiento de cuándo va a ser esta vuelta de Cristo no nos tendría por qué modificar esa vida de discipulado misionero que Cristo propone para todos. A ver, preguntas conceptuales. Cuando hablas ¿cómo es? De la muerte, del fin del mundo, esto ya lo había preguntado yo el otro día, pero bueno, justo como retomás el tema, si te referís a la muerte como persona, yo Natalia, por ejemplo, o el fin del mundo de toda la creación. Muy bien. Esa por un lado. Y la otra, que por ahí estaría bueno, es una breve explicación de lo que es dogma, ¿sí? Muy bien, Natalia. Para que quede claro la diferencia por ahí entre cómo nace el tema del dogma. ¿Quién fue? ¿Se levantó alguien y dijo, bueno, esto es un dogma de fe, digamos? Sí. Te agradezco mucho, porque claro, es más, no estoy dorándole la píldora para que venga, pero eso es lo importante de tener panelistas como Nati. Yo a veces soy teólogo y asumo cosas y términos y es cierto, tengo que a veces frenar y explicar cosas que a lo mejor no son tan evidentes para ustedes y a lo mejor no se animan o no les pasa por de largo preguntar.
primera pregunta era, ¿se acuerdan que hablábamos de un juicio particular y el juicio universal? Hablamos de, concretamente, como pasó a lo largo de toda la historia, la gente muere. ¿Cuándo habrá sido el primer ser humano? No sé, hace 1 millón de años, no sé, eso que lo digan los paleontólogos, los biólogos, pero desde que el hombre es hombre, muere, tiene final su vida biológica, y esas personas que a lo largo de la historia murieron fueron sometidos a un juicio particular, ya hablamos sobre eso, ¿no es cierto? Aquellos que están en gracia están en el cielo, sus almas están en el cielo. Por eso lo que decimos que, como no es una cuestión solamente individual, la consumación de nuestra existencia, sino también tiene una dimensión comunitaria. No es que cada uno tiene una dimensión vertical con Dios, se entiende con Dios y cada vez que uno muere se va con Dios, y el mundo y la historia que revienten, digamos, por decirlo de una manera medio brusca. Es decir, la salvación también tiene que ver con la comunidad y con nuestra historia, con ese mundo que el hombre va construyendo. Tenemos nuestras vidas individuales y por eso tenemos que dar, como dieron todos los que nos antecedieron, cuenta de eso al morir. Y eso es nuestro primer juicio. Pero después, lo que estamos diciendo con esta segunda venida, es que va a haber una manifestación a toda la historia y a toda la comunidad de eso que aconteció a todos los que ya murieron. De modo que hay una doble dimensión, la dimensión individual y la dimensión comunitaria. La dimensión individual, que incluye el cielo, el purgatorio, el infierno como posibilidades reales, el juicio particular, y la dimensión colectiva, que incluye esto que estamos hablando de la resurrección universal y la consumación de toda la historia o la parusía. Después vamos a hablar de eso. Entonces hay, por cierto, 2 facetas o 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque la fe, especialmente estamos hablando de la fe católica, no es una cuestión individual, no es una cuestión de que mi alma se entiende con Dios solamente. Tiene repercusiones en la comunidad y en la historia y en el cosmos, porque el hombre tiene una interrelación con el cosmos también. Eso en cuanto a la primera pregunta, no sé si pude responderla bien, si se entendió. Sí, por lo menos no sé si les quedó claro a la gente. Eso estoy Milagros acaba de conectarse, tarde pero seguro. ¿Qué tal? Buenos días. Marcela, la hermana de Moni, ¿qué tal? ¿Cómo va, Marcela? Cuento también con sus propias preguntas, por eso tampoco me gusta ir muy rápido y me encantan estas acotaciones, así tampoco me embalo yo. Pero esta en cuanto a la primera pregunta que me habías hecho. En cuanto a la segunda, está muy bueno definir lo que es un dogma o lo que es una doctrina de fe, ¿sí? Las doctrinas, los dogmas fundamentales, las 2 fuentes importantes que definen las doctrinas o los dogmas son los concilios ecuménicos y las encíclicas papales. Pero no todas las encíclicas papales definen dogmas. Por ejemplo, tenemos 2 encíclicas que definieron dogmas, que son los 2 últimos dogmas marianos. El dogma de la Inmaculada Concepción de María en 1854, Pío IX, a través de una encíclica, definió solemnemente que esto era dogma de fe. Lo expresa, en ese momento el Papa expresa explícitamente, y en eso consiste lo que se llama el dogma de la infalibilidad papal, cuando habla de ex cátedra, o sea, desde la cátedra de Pedro, y aclara explícitamente que está definiendo algo que es un dogma de fe. De manera que ahí no hay ningún tipo de posibilidad de confusión. ¿Qué quiere decir esto? Nos está proponiendo una enseñanza que es revelada por Dios y que bajo la inspiración del Espíritu Santo el Papa define.
pero que forma parte de la revelación contenidas en las escrituras y en la tradición, pero se está proponiendo como una verdad que debe ser creída como revelada por Dios. Eso es un dogma. La otra fuente, dos dogmas marianos, dije, el segundo dogma mariano es el último dogma que se definió de esa manera, o sea, solemnemente y ex cátedra, que fue Pío XII en 1950, cuando definió el dogma de la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Ese es el último dogma de la historia de la Iglesia hasta ahora, porque aquí el Papa Pío XII, una vez más, de manera explícita, ex cátedra, definió que María había sido asunta, asumida en cuerpo y alma, al finalizar sus días en la tierra. Esa es una de las grandes fuentes. Hubo muchas otras definiciones papales, pero esta es una de las fuentes donde podemos encontrar los dogmas, o sea, verdades que son propuestas para ser creídas como reveladas por Dios. La segunda fuente muy importante son los concilios ecuménicos. Por ejemplo, el último concilio ecuménico tenemos 2 constituciones dogmáticas donde no definen cosas nuevas, sino recuerdan dogmas de la Iglesia, que son la del Dei Verbum, que es respecto de la revelación, y Lumen Gentium, que es respecto de la Iglesia. Ahí recuerda dogmas de la Iglesia. Pero, por ejemplo, el Concilio Vaticano I, en 1870, definió también dogmas como el dogma de la infalibilidad, la posibilidad de conocer a Dios a través de la razón. Por eso, entonces, las 2 grandes fuentes son los concilios ecuménicos. Por ejemplo, Trento definió muchos dogmas muy importantes respecto de lo que es la redención de Cristo, el pecado original. Trento, estamos hablando del siglo XVI. Son las 2 grandes fuentes de todo eso que está resumido, para simplificar, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí van a encontrar, con sus fuentes, lo que son todas estas doctrinas para ser creídas. No sé si contesto con eso o no. Sí, aprobado, muy bien. siempre me ponen una nota de unos días. 7.50. Bueno, pero si es así, entonces, Pepe, a ver, acotá entonces, porque si pones nota tenés que intervenir, si no, no vale. No. Yo acepto que me pongas nota, todo bien, somos todos acá en comunidad, pero aportar también, jugar un poco. Belén dice lo siguiente: tengo una duda. Tenía un cuñado. Era lo más bueno del mundo, médico, caritativo y dedicado. Pero su gran pena era no poder creer en nada. Muriendo me dijo: ¿cómo me gustaría creer como crees vos? Lo intento, pero no creo. Estas personas que quisieron y no pudieron, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, lo primero que hay que decir, es que tenemos que reservar este misterio a la conciencia de esa persona y a Dios. Aquí no podemos definir ningún dogma de fe, ¿no? O sea, la Iglesia canoniza a los santos públicamente, pero sabemos que la gran mayoría de los santos no son canonizados. O sea, la gran mayoría de las almas que están en el cielo no son canonizadas. Pero además, basándonos en el magisterio, podemos agregar algo más. Justamente acabo de mencionar Lumen Gentium, que es la constitución de la Iglesia, y en un número, el número 16, habla de la salvación, la posibilidad de la salvación de los no creyentes. Y lo que vos contás, y en esto no estoy haciendo ningún dogma de fe, sino que estoy en la constitución dogmática del Vaticano II en la mano, reflexionando, eso es lo que dice estrictamente este número, también algo dice otra constitución, pero vamos a ir a esto. Habla de las personas de buena voluntad, habla de las personas de recta conciencia, habla de las personas que buscaron
a Dios en tinieblas y no lo encontraron. Que parecería coincidir muy bien con lo que vos decís. Gente que buscó y además, y a lo mejor no pudo abrazar esa fe porque a lo mejor le estaba vendiendo una caricatura. Ojo, a veces nosotros mismos tenemos la responsabilidad de proponer un Dios que es tan deformado que está muy bien rechazar. Y se da a veces la paradoja de que rechazando, estoy hablando de formadores, no estoy hablando del magisterio de la iglesia, estoy hablando de aquellos que tenemos que estar en el frente de batalla y a veces damos imágenes tan distorsionadas de Dios que está muy bien no creer en ellas, y que rechazando estas imágenes tal vez esas personas estén más cerca de Dios que nosotros, que las abrazamos y que estamos en el fondo abrazando un Dios idolátrico. De modo que lo que dice este número, el número 16, es que esas personas, si siguieron su recta conciencia, pueden alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque siguieron la voluntad de Dios inscrita en sus corazones, en su conciencia. ¿Y cuál es digamos, la justificación teológica de este número? Que esas personas, de conocer verdaderamente a Cristo, como el ejemplo de tu cuñado quería, parece conocerlo, tenía mucha ansia de conocerlo, de conocer la imagen verdadera, podemos pensar, lo hubiese abrazado a Cristo. Tal vez lo que pasó es que nadie le mostró el rostro verdadero de Cristo. O tal vez él tenía sus prejuicios y no pudo con esos prejuicios, pero prejuicios a lo mejor inculpables. Lo fundamental, y tal como estás diciendo vos, su caridad, dedicado, estaba viviendo como cristiano aún sin saber que era cristiano. De manera que es una persona que con sus actos quiere participar del reino, quiere participar de ese banquete escatológico al que invita Jesús. Pero a lo mejor no conocía que existía ese banquete, ni el rostro misericordioso de Dios para poder abrazarlo, ¿no? Son simplemente, como te digo, reflexiones que hago con esta constitución dogmática en la mano, pensando que seguramente tu cuñado entra en esa categoría que te invito a leer, esto que es Concilio Vaticano II, Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, o sea, todas las constituciones de los papas, o sea, las encíclicas de los papas, los documentos de los concilios, están siempre redactadas en latín y empiezan con las primeras palabras. Lumen Gentium significa luz de las naciones. Esto es de un pasaje de Isaías que lo toma como símbolo de Cristo y además de la Iglesia. Esta constitución, Lumen Gentium, en su número 16, entonces, habla sobre esto. Reflexionalo vos también, pero me parece que hay fundadas razones para creer que tu cuñado está con Dios. No sé si contesto con eso. Sí, a mí me hacía acordar una vez una cosa que me dijo un sacerdote hace mucho tiempo. Dice, Dios habla a la conciencia de los hombres, ¿no? Entonces es como ese pajarito que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, es lo que nos llama la atención cuando vamos a hacer algo malo, digamos. Entonces, cuando la persona es de buena voluntad, como decía Claudio, se obra bien, en cierta forma está prestando atención a ese pajarito que es como el Espíritu Santo que habla a la conciencia del hombre, ¿no? Entonces a veces no tiene nombre ese pajarito. Una persona no sabe si es el Espíritu Santo, no tiene nombre, digamos, pero evidentemente obra acorde a lo que dice esa voz, digamos, que es la voz de Dios, básicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha pasado, yo también conozco mucha gente que es gente que uno dice, Dios mío, o sea, son muchas veces mucho mejores que uno habla de la fe a veces. Estas personas no son practicantes, no son creyentes y terminan obrando mucho mejor que nosotros, inclusive, ¿no? Entonces digo, ¿cómo obra Dios a través de todos los seres humanos y cómo estas personas escuchan esa voz y obran en consecuencia? Le falta ponerle nombre nada más, básicamente. Pero bueno, hacen el camino de Dios
a otra forma distinta que por ahí lo que hacemos nosotros, ¿no? Ahí también estaría nuestra misión. Esto también a veces yo también pienso para mí, digo, cuánto labor como cristianos tendríamos de poder también transmitir el amor de Dios a muchas personas, ¿no? Y a veces nos cuesta tanto. Pero bueno, es un trabajo que tenemos que hacer todos, digamos, ¿no? Y que tal vez, que si querés seguir con esa línea de reflexión, ¿no? Sí. Que por la responsabilidad de nosotros a veces mostramos caricaturas y por eso casos como el que menciona Belén, gente no abraza a Dios porque no supimos mostrarle su verdadero rostro. Sí, claro, no supimos ser, claro, por ahí las personas solemos tener como ciertos filtros también por ahí que nos pasa, digamos, que es lo que decías vos, que a veces la gente que también es muy inteligente también le cuesta más a veces porque cuestiona mucho más las cosas y trata de bajar todo más a la razón. Entonces, y Dios excede la razón, digamos. Entonces, a veces también suele pasar eso un poco. Pero bueno, es como también pedirle a Dios que en un futuro nosotros nos ayude a ser sus misioneros y poder transmitir su palabra en todos los ambientes que nos movamos, digamos, o a las personas que se nos presentan, porque a veces también no se nos presentan a todos, digamos. Exactamente, es así, gracias, Nati. Entonces, estamos entonces... Todo esto surgió por la pregunta del cuándo, me parece, ¿no? Sí. Nos preguntamos ahora cómo. ¿Cómo? Ya dijimos que esto es dogma de fe, que vamos a resucitar a aquellos que resuciten para la vida, a aquellos que ya esté su alma gozando de la presencia de Dios en el cielo, va a resucitar a imagen de Cristo glorificado. Esto es dogma de fe también, esto lo pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero también está definido en muchas otras encíclicas y documentos. Digo el Catecismo porque es algo recomendable, porque está todo el compendio de la fe en puntos muy claros y resumidos. Ahora bien, esta transformación de nosotros a imagen de Cristo ya comienza en nosotros con el bautismo. Nosotros somos revestidos como nuevas criaturas, eso lo dice Pablo, ¿no? Somos transformados en nuevas criaturas a través del bautismo. Pero todavía no se manifiesta en nosotros, la Iglesia peregrina, porque resta esperar esa total transformación que solamente se va a producir con la resurrección universal de los muertos. Ahí es donde vamos a poder conformarnos totalmente a ese Cristo glorificado. ¿Y qué significa esto, no? Primero hay que decir lo siguiente. Hay un nexo fundamental entre la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. Porque Cristo resucitó, sabemos que nosotros vamos a resucitar, o en palabras de la primera carta a los Corintios de San Pablo, que dice, reta a los Corintios diciendo, ¿cómo andan diciendo ustedes que no hay resurrección? ¿No? ¿Se acuerdan? Lo mencionamos. Si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe, es decir, nuestra esperanza, nuestra fe es en ese Cristo resucitado, glorioso, que se le apareció a los apóstoles y que hizo cambiar su actitud de ser medrosos, encerrados, llenos de perplejidad, a convertirse en apóstoles y mártires, testigos de esa resurrección. De ese Cristo, no de la resurrección misma, sino de la aparición de ese Cristo glorificado. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? De que vamos a resucitar imagen de Cristo glorificado. Cristo es Dios, ¿cómo es con nosotros? Bueno, hay una cosa muy interesante que está presente en muchos documentos, pero que lo dice concretamente el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1000, fácil de acordarse, que todas estas realidades, especialmente está hablando de la resurrección, nuestra imagen de Cristo, sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. Como decía recién Nati,
sobrepasa, no podemos hacer una especie de descripción biológica o geográfica o antropológica de lo que va a ser eso. Sobrepasa nuestro entendimiento y solamente podemos balbucear. No es accesible este conocimiento más que por la fe. ¿Cuál es esa fe? Sabemos que Cristo resucitó y sabemos que nosotros vamos a resucitar a imagen de Cristo glorificado. Hasta aquí el dogma, aclaro. Esto es lo que es el dogma de fe. A partir de este dogma de fe es que nosotros, los teólogos, pero también los doctores de la Iglesia, que son mucho más que nosotros, los doctores de la Iglesia, los grandes santos, nosotros somos teólogos, solamente estudiamos lo que otros dijeron en general, pero podemos poner ciertas pistas a partir de esto que se nos ha revelado, que la Iglesia nos propone hacer creído como dogma de fe revelado. Y esto también tiene que ver con esas preguntas, pero ¿y si uno muere consumido por un cáncer? ¿O si muere en medio de un incendio? ¿Qué pasa con todos los fetos abortados? Una pregunta crucial, porque esos también son personas humanas. O niños que murieron antes de poder alcanzar la posibilidad de optar. Bien, sabemos, o mejor dicho, confiamos, así dicen los documentos magisteriales, confiamos, también lo dice el catecismo, que todos aquellos que no alcanzaron la razón de la posibilidad de optar, confiamos que Dios los acoja en su seno, porque no tuvieron la posibilidad de optar o rechazarlo. De modo que lo que la Iglesia confía, sin que esto sea un dogma de fe, es que Dios va a recibirlos en su seno. La cuestión de qué pasa con los fetos abortados, qué pasa con todos esos niños que mueren sin alcanzar su plena madurez corporal, porque también la pregunta va para eso, o sea, ¿cómo va a resucitar un bebé de un mes, por ejemplo, o una persona consumida por el cáncer? ¿Cómo va a resucitar a imagen de Cristo? Y en esto estamos reflexionando a partir de la revelación, pero esto no es dogma de fe, esto corre por mi cuenta, pero digamos apoyado, no estoy diciendo nada que vaya en contra de la Iglesia, sino que más bien estoy reflexionando como teólogo. Lo aclaro porque hasta ahora distinguimos bien, y le agradezco a Nati que haya puntualizado ese punto. Podemos decir lo siguiente: ¿podemos confiar que Dios nos va a resucitar a todos con la plenitud y la santidad con la cual nos soñó al crearnos? Es decir, Dios nos crea a cada uno de manera única e irrepetible y pone en nosotros una vocación para alcanzar la santidad, que es la plenitud de nuestra estatura natural y sobrenatural, pero de manera única e irrepetible para cada uno de nosotros. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Es muy raro que eso lo consigamos en nuestra vida, sea por nuestros pecados, o sea porque nuestra vida quedó trunca por una enfermedad, o porque ese bebé que fue concebido también, Dios soñó para ese bebé que fue abortado, soñó también una plena santidad, y la mano pecadora del hombre truncó esa posibilidad. Pero cada ser humano que es concebido, Dios sueña para él una plena estatura de santidad. Entonces podemos pensar, afirmar con confianza, diría yo, que Dios nos va a resucitar a imagen de Cristo, es decir, en la plena estatura de cómo Él lo pensó al crearlo. A un hombre que
muere consumido por el cáncer, que no es, las enfermedades no son queridas por Dios, va a resucitar con esa plena estatura que es espiritual y corporal como Dios lo soñó. Igual los bebés, igual cualquier otra persona. Y Cristo, fíjense, resucitó con llagas, pero son llagas que reflejan amor. De manera que acá también estamos tocando el límite de nuestra comprensión y del misterio. ¿Cómo vamos a resucitar nosotros? Evidentemente vamos a resucitar plenos, glorificados, sin enfermedades, sin achaques, sin padecimientos, pero tal vez nuestro ser refleje no el ideal de belleza que la cultura nos quiere vender, sino el ideal de belleza para Dios, que son esas llagas, ¿no? Sí, pensaba por favor, en las personas que se suicidaron. Todo esto que contaste aplica también a la gente que opta por destruir su propia creación. Claro, bueno, eso, el tema de los suicidas es también un tema absolutamente misterioso, porque sabemos que es un pecado mortal el suicidio, pero únicamente como opción personal y libre, como aquello que decíamos, para poner un ejemplo solamente, que mencionaba ese personaje del tango, ¿no? Quiero morir sin Dios, quiero morir sin confesión, abrazado a mí mismo como en un rencor, no me acuerdo bien la letra, pero es eso. Esta persona, si realmente no estaba padeciendo una enfermedad mental, le estaban poniendo un revólver en la cabeza y estaba sabiendo lo que decía, evidentemente está optando, si después de eso se suicida, está optando por darle espalda a Dios. No sabemos qué pasa por la mente de un suicida. Si su opción es realmente una opción en contra de Dios, a favor del sinsentido de la vida, una opción egoísta que prefiere huir de la realidad, no lo sabemos. No sabemos si es plenamente, porque para que haya, como digo, pecado mortal, tiene que haber pleno consentimiento y conocimiento, o sea, libertad y conocimiento y comprensión de lo que se está haciendo. De manera que eso solamente lo podemos dejar al misterio de la conciencia de la persona y de la misericordia de Dios y nada más. Sí, por ahí aclarar también que el caso de la mayoría de los suicidas, las personas que se suicidan generalmente son personas que entran como en estado depresivo muy fuerte, en situaciones, porque generalmente uno en su estado natural no opta por la muerte, sino que opta por la vida. Siempre luchamos para vivir, digamos, ¿no? O sea, cuando estamos enfermos, queremos estar bien. O sea, el ser humano por naturaleza busca la vida. Exacto. Porque somos creación de Dios, obviamente, ¿no? Que es vida. Entonces, generalmente cuando uno entra en un estado depresivo, por eso hay que tener mucho cuidado con la tristeza y esas cuestiones, ¿no? Porque esas cosas van llevando a que la persona vaya decayendo y vaya perdiendo el sentido de la vida. Entonces ya entra en juego una patología y se pierde esa parte de libertad que mencionaba. Está muy bien lo que decís vos. Hay que ver si en el inicio de ese declive hay o no un pecado grave. Claro. Porque a el Santo Tomás citaba un caso muy interesante. Decía, por ejemplo, bueno, en su época un jinete, pónganle que está borracho, atropella a una persona y lo mata, pero está totalmente borracho. Bueno, en cuanto a borracho, bueno, esto lo podemos aplicar continuamente. En ese momento no es dueño de sus actos, pero sí cometió el gravísimo pecado de emborracharse. En la época de Santo Tomás, subirse un caballo, en esta época subirse un auto, y ese sí es un pecado gravísimo. De la misma manera, no sabemos si en el declive de una persona que termina en el suicidio, si hay un pecado grave o no. Eso, gracias a Dios, no nos corresponde a nosotros juzgarlo, sino a Dios solo. Pero es cierto que a veces una persona cae en enfermedades mentales de las cuales no es responsable. Sin dejar de lado la posibilidad de que sea una persona que haya empezado a optar por encerrarse a sí misma y por querer egoístamente ser el centro, no lo sabemos. Hay, por supuesto, muchos otros casos de gente que cae
en depresiones por un problema de desbalanceo químico de su cerebro. Y en ese caso no hay pecado alguno, de nuevo. No lo sabemos, ¿no? Pero, por supuesto, hay que admitir ambas posibilidades. Pero acá, tal vez, está bien lo que señala Nati, que habría que ver no tanto, a lo mejor en el momento de suicidio, que salvo que sea una cosa así filosófica en contra de Dios, no lo sabemos, en el momento de empezar su depresión, si hay o no un acto de miseria, un acto de negación, o simplemente un desbalanceo químico. Si es una persona que cayó por un desbalanceo químico y que no es dueña de sus actos, obviamente, si bien es un acto gravísimo en contra de Dios, no es un pecado porque no sabe, él no es dueño de sus actos, ¿no? Una vez más estamos rozando el misterio, ¿no? Me gustaría acá mencionar a Marianela, que creo que recién se conectó. ¿Qué tal, Marianela? En mi experiencia personal, he notado que muchas personas que he conocido no creen en Dios porque en el fondo desconocen la doctrina de la Iglesia. Claro, sí, lo que decíamos recién, claro, Marianela, sí, estamos de acuerdo. El significado de nuestros signos, la forma que nos unen con la verdad en la que creemos, ¿sí? Incluso sí, nuestros signos, incluso la liturgia, ¿qué es eso que estamos celebrando? Como que parecen actos sin sentido en la misma Eucaristía, ¿no? Vista por una mirada naturalista, ¿no? Incluso muchas personas que van a la iglesia también las desconocen, ¿sí? Y un poco lo que decíamos recién, cuántas personas que rezan, cuando rezan el credo, creen en la resurrección de la carne y sin embargo piensan que cuando nos morimos somos almitas que vamos al cielo con alitas y nos quedamos entre nubes flotando. Una vez más, no quiero denigrar la visión cristiana del cielo, que no tiene nada que ver con esto. Nuestras almas, cuando mueren en gracia, van a Dios y entran en una comunión profunda, pero no son seres lánguidos, aburridos y eternamente morando en el cielo, que es una deformación. Y que al rezar, creo en la resurrección de la carne, no tienen idea estas personas qué es lo que están confesando, ¿no? No se llega a Dios por la razón, pero muchas personas, hay ciertas nociones que son el puntapié inicial para el camino así, sí, por supuesto. Yo diría lo siguiente, y esto también, si querés, es forma de fe: no se llega al Dios de Jesucristo por la razón. Es decir, aquello que reveló Jesucristo, los dogmas fundamentales de la fe, que son la encarnación, la resurrección, la concepción virginal, ¿no?, de María, y luego el nacimiento, que Dios sea trino, son todas verdades de fe. La resurrección, no sé si lo dije ya, son verdades de fe que no podemos llegar a través de la razón. Sí, y lo dice muy bien el Concilio Vaticano I, como enseñanza de la Iglesia, podemos llegar a través de la naturaleza a creer en un Dios que es creador y es providente. Es un puntapié inicial, como bien decís vos, Marianela, para decir, bueno, si hay un Dios que es creador y es providente, que existe, porque la razón, para aquellos que se acuerdan, los famosos cinco días, por ejemplo, la existencia de Dios de Santo Tomás, viendo a partir de la creación, me elevo a un creador, que no es el Dios de la fe, pero es un trampolín que me dice, o sea, hay un Dios que ha creado todo, es razonable pensar, sostener que se ha revelado. Es razonable, y ahí el salto de fe al Dios que verdaderamente se reveló. Eso es un poco lo que trata la apologética, que de vez en cuando vuelvo a lo mismo. A la apologética, que es justamente fijarse estos fundamentos racionales antes de dar el salto de fe. Pero está muy bien lo que decís, Marianela. Incluso, no se llega, pero muchas veces hay ciertas nociones que dan el puntapié exacto, nociones que parten de la razón, pero que no se llega al Dios de Jesucristo, al Dios trino, al Dios Hijo que ha resucitado, no se llega por la razón. Sí a un Dios creador. A veces noto que muy pocas personas de la Iglesia leen también la vida de los santos, sobre los doctores de la Iglesia, es cierto, lo que decíamos antes, ¿no?
hablamos como yo hablo como teólogo, pero me apoyo en esos grandes, en esos gigantes que fueron los doctores y los santos de la Iglesia, ¿no? Los padres de la Iglesia. Como nos falta culturizarnos sobre nuestra fe, sí. No sé si me explico, te explicás perfectamente. No, pero está muy bien. Gracias por leer, se me hizo extenso, pero no, muchas gracias por tu aporte, porque es tal cual lo decís vos. Y Coca le contesta a Marianela: a veces hay gente muy humilde culturalmente y que no pueden llegar a las lecturas que les resultaría incomprensibles, claro, sí. Ellos pueden poseer tal vez más fe. Una señora analfabeta en su ignorancia contó que ella se colocaba la Biblia abierta en el pecho y escuchaba el mensaje de Jesús. Es la gracia de Dios. Qué buen testimonio, qué buen testimonio. Hay una caricatura, ¿no? Tal vez un poco irreverente, pero viene al caso, ¿no? Un seminarista de esos que son un poco estrechos y que, digamos, les enseñan dogmáticamente la verdad, pero tienen poca contacto pastoral. Al lado de una pobre señora campesina que sostenía una cabra y decía: qué extraño, usted dice que cree en Dios y sin embargo nunca leyó Santo Tomás. No entiendo, ¿cómo puede ser eso? Esto es, sin duda, lo que se llama la religiosidad popular, como la gente a veces tiene la intuición, que es gracia de Dios, más allá de que tenga la capacidad o no de entender lo que magistralmente Santo Tomás nos enseñó respecto de esos caminos para la existencia de Dios. Sin duda, Coca. Hay gente que tiene como una especie de sentimiento intuitivo respecto de la realidad de Dios y que no llegó a Dios por caminos racionales, ¿no? Sí. No, simplemente, compartir esto del tema de la razón, ¿no? Cuando el ser humano vino al mundo, el mundo ya estaba creado. Entonces nosotros vinimos algo que ya estaba creado y tratamos de entender algo que nunca vimos cómo evolucionó, digamos, ¿no? Entonces con esto voy es que nosotros, el ser humano, por más que investigue la partícula subatómica o lo que sea, vamos a comprender muchas cosas solo lo que Dios quiere que comprendamos, básicamente, por iluminación de Dios. ¿Por qué? Porque ya estaba todo creado, entonces hay toda una cosa antes que nosotros desconocemos como especie humana, digamos. Entonces simplemente se nos va a ser revelado cuando Dios quiera, del modo que quiera y en la forma que quiera, porque la creación es propia de Él, ¿no? O sea, Él fue el creador. Y este ejemplo también de la Biblia, donde Dios habla poniendo la Biblia en el pecho, es un gesto muy lindo. Y en los lugares donde justamente en los pueblos más alejados y demás se ve mucho, la gente ve mucho la presencia de Dios a través de la creación, de lo perfecto, de lo creado, del animal, cómo se alimenta, cómo se reproduce, cómo se cuida. Ellos prestan mucha atención a esas cosas, a los pequeños gestos, y creo que también nosotros tendremos que aprender mucho de ellos, ¿no? Aprender a parar un poco y contemplar un poco la perfección y la armonía de todo lo que tienen más capacidad de contemplación tal vez ellos que nosotros que tragamos libros. Dice Belén: el suicida en general tiene un trastorno psicológico, por eso ahora se reza responso. Claro, es lo que decíamos, que más bien habría que fijarse en el inicio de ese declive y que en general los suicidas no podemos. Yo no soy psiquiatra para juzgar ni para discernir ni para juzgar, solo Dios. Pero es cierto que muchas veces, ya en el caso del suicidio, ya expresa de un fuerte trastorno psicológico que hace que pierda la libertad. Por eso tampoco se sabe si en últimos minutos se arrepintió o no, y tampoco sabemos si tiene la capacidad de hacerlo, Belén, incluso. Está muy bien lo que decís. Pero incluso una persona que no es dueña de su libertad tampoco tiene la capacidad de arrepentirse, lo cual hace que no sea pecado. De manera que estas cosas, como digo, solo podemos dejarla a la misericordia de Dios porque nos exceden, no las comprendemos. Bien, creo que nada más. Marcela la había saludado. Creo que no se me pasa nada. Por YouTube, Pepe, ¿hubo algo? A ver, te digo. Sí, se conectó Lili Tarquini. Ah,
Dice, buenos días Claudio, and company. Y después está Sergio Olivo. ¡Ay, mi amigo Sergio! No me digas que se conectó y después se volvió a desconectar o... No sé porque hay 3 usuarios conectados, no sé si irán Sergio, Teco, para los amigos Teco. Ojalá que hayas podido participar, porque nunca puede, porque siempre está haciendo Zoom y trabajo desde su casa, pero una alegría que por lo menos hayas asomado tu cara por acá. Y hace las preguntas que creo que igual la fueron respondiendo a lo largo del turno, que dice, no sé si tiene que ver exactamente con el tema de hoy, pero ¿qué pasa con los bebés o niños chiquitos que mueren sin ser bautizados? Claro, sin ser bautizados. Sí, después dice, aquello que conocíamos por limbo, no existe más, ¿verdad? ¿Quién lo pregunta eso? Sergio, sí. Bueno, un minutito me detengo en esto, si tenemos tiempo. Primero, el limbo nunca fue una enseñanza de fe, porque si no, nadie podía, no es que se derogó el limbo. Nunca fue una enseñanza oficial de la Iglesia, fue una especulación teológica y nada más, que se enseñaban en ciertas catequesis, pero nunca fue doctrina de la Iglesia. Fue el mismo Benedicto XVI, antes de ser el Benedicto XVI, ya lo proponía, pero hay documentos que dicen que se puede, o sea que es incluso hasta conveniente abandonar esta idea del limbo, que nunca la Iglesia lo enseñó. Y respecto de esto, una vez más, lo que hace la Iglesia es remitirse, y como dice el catecismo, en estos casos tenemos que remitirnos a la misericordia de Dios. Sabemos que estos bebés fruto de aborto que mueren sin ser bautizados, sabemos que si se salvan en virtud de Cristo, porque no hay ningún otro mediador sino Cristo mismo, y todos los que alcanzan la salvación es a través de Cristo. Ahora, el tema es que hay modos en que se puede sustituir ese bautismo que le da la salvación y que la Iglesia confía que son modos que van más allá de lo que la Iglesia sacramentalmente celebra. Y la Iglesia confía que Dios va a recibir en su seno a esos bebés totalmente inocentes. Eso es lo que la Iglesia confía. No sé si había otra pregunta de lo del limbo. Ya les digo, es algo que fue una enseñanza, una especulación teológica que se dejó de lado y no hay, digamos ahora esto, no sería consonante con la enseñanza del magisterio imaginar que los bebés sin bautismo van a ningún limbo. No, hay que abandonar esta idea y más bien remitirse a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es confiar que Dios en su misericordia haya recibido a todos estos niños que murieron sin bautismo. Sí. Sí, está Sergio, que dice que está presente todavía. Sergio. ¡Ay! Gracias, Sergio. Creo que es la primera vez creo que Sergio está presente. Seguramente se le habrá caído alguna conferencia, pero gracias por participar. Y después, Lili, que dice excelente toda la clase. Bueno, muchas gracias. Más que clase me gusta llamarlo como una charla, ¿no? Porque lo que no me gustaría, le agradezco a Lili el halago, pero lo que trato es que sea más bien una charla, porque si es una clase yo mismo termino medio como aburrido de mi propia voz, entonces por eso es tan importante la participación. Traen el payaso al grupo. No, bueno, tanto como eso no, pero que ustedes intervengan es fundamental. Así que, bueno, no sé si vos querés... No, después les cuento el jueves que viene un cuentito. Bueno, porque ya estamos en hora, pero acordate, Sí, es un cuentito re lindo, no sé si el de los 3 árboles, es hermoso. Bueno, después es más, lo voy a anotar así. Y una cosa que quería... Y una cosa que quería invitarlos y recordarles es lo siguiente. Aquellos que entraron fuera del grupo de distribución que yo tengo de los desayunos, yo estoy invitando a todos que quieran, si alguno de ustedes no
no entró por ese grupo, creo que alguno no está en ese grupo, o si conocen, es un chivo, sí, pero como no cobro por esto, es un chivo sin rédito, que es el siguiente. Aquellos que quieran anotarse, yo inauguré en mi página Razones para la Fe, que estoy tipeando ahora, Ay, ¿me lo podés sabés, vos, Razones para, ¿la conocés? Razones para la Fe, porque no puedo más, pensar y mascar chicle al mismo tiempo, o sea, otros me lo dijeron, razonesparalafe.org. Ahí tengo un formulario para que, inscribiéndose en este sitio, en ese formulario, puedan, esto después me llega el WhatsApp de ustedes y los incluyo en el grupo de distribución y pueden así, en el mismo momento de iniciar la transmisión, llegarles el link. De manera que si entraron por otro lado, que no sea por el grupo de distribución, o conocen gente que pueda estar interesado en estos desayunos, los invito a entrar en esta página, que no sé si ya la tipeo, perfecto, gracias, Razones para la Fe, ídolo. Entonces, esta página tiene ahora, incorporé un formulario de inscripción para todos aquellos que quieran enterarse cuando empiezan la transmisión por YouTube y por Facebook. Bien, les agradezco muchísimo a todos la participación, gracias a Nati también, como siempre, gracias Pepe, y gracias a ustedes que han intervenido hoy. Bueno, y para la próxima, acuérdense el cuentito que nos debe Nati. Bueno, entonces la próxima cerramos simplemente este tema, que casi lo hemos terminado, pero lo redondeamos y empezamos con el tema de la parusía. Si Dios quiere, entonces. Noemí dice, gracias Claudio, gracias equipo, que tengan un bendecido día para todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, gracias. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame